Mi nombre es Jesús Sánchez. Concretamente, soy técnico laboral, consultor de formación. Actualmente estoy dirigiendo diferentes ciclos de formación profesional en un centro docente privado. La charla que os quería trasladar es un poquito centrar el concepto de formación profesional a día de hoy y a posteriori, una vez que hemos centrado la gran diferencia de la formación profesional con respecto al resto de formaciones que hay en el mercado, el poder comentar cómo se organiza y cómo se implanta un centro de formación profesional en las diferentes comunidades autónomas. La formación profesional en nuestro país está asumiendo las competencias a través de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son las que realmente a día de hoy, partiendo de una normativa estatal, son las que desarrollan la orden, los reales decretos, ciclo formativo por ciclo formativo. Por tanto, cuando nosotros queremos homologar un centro de formación profesional, tenemos que tener en cuenta el lugar donde tenemos ubicado nuestro centro de formación. Por tanto, si por ejemplo estamos en la Comunidad Autónoma Andaluza y queremos homologar ciclos de formación profesional dual o no dual, automáticamente tenemos que centrarnos en dicha comunidad. ¿Qué diferencia a día de hoy la formación profesional con respecto al resto de formaciones? Tenemos en cuenta que la formación profesional son ciclos homologados por cada una de las comunidades autónomas con validez en todo el territorio europeo y es un título oficial firmado bien por el Rey de España, si estamos hablando de ámbito a nivel estatal, y si no, firmado evidentemente por las comunidades autónomas, pero son un título homologado por el Ministerio de Educación. ¿Qué gran diferencia tenemos con respecto al resto de titulaciones que se imparten en nuestro país? Bueno, tenemos con respecto a nivel universitario, evidentemente siguen siendo títulos públicos, pero lo imparten por otra entidad. A nivel privado nos encontramos los cursos que no están homologados por ningún organismo público oficial. Y después nos podríamos encontrar, la cuarta pata que podríamos ver son los centros de homologación, pero vía empleo, SEPE. A día de hoy, este tipo de formación que se le denomina certificado de profesionalidad tiene una homologación, evidentemente también es a través de una administración pública, sí, una homologación, pero la gran diferencia es que está homologado vía Ministerio de Empleo en vez de vía Ministerio de Educación, como sería la formación profesional en nuestro país. A día de hoy, ¿en dónde se encuentra la formación profesional en nuestro país? Pues yo creo que después de llevar veintitantos años trabajando en este sector, la formación profesional es la formación que está creciendo exponencialmente en nuestro país a un nivel muy acelerado con respecto al resto de formaciones. Históricamente, lo que no ha ocurrido en nuestro país es que todo el mundo que tenía cierto nivel de formación cuando finalizaban en su día la EGB, el bachillerato, etcétera, etcétera, automáticamente todo el mundo quería optar a una carrera universitaria. ¿Por qué existía esto? Esto tiene su argumento histórico y su argumento histórico es que antiguamente tú tenías tu carrera universitaria y una vez que finalizabas tu carrera universitaria te metías directamente al mercado de trabajo. En sus días, cuando se ha creado el Estado moderno tal cual como lo conocemos nosotros, no había colegios, no había instituciones sanitarias, etcétera. Por tanto, hace 40 años tú hacías una carrera universitaria, incluso antes de finalizar tu carrera universitaria, tú estabas trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Que a posteriori la evolución que ha sufrido este tipo de formación nos hemos llevado a la conclusión de que tenemos muchísima gente formada a nivel universitario y realmente puestos operativos, que es donde está la masa laboral en nuestro país, estaba sin formar y sin potenciar. Por tanto, a día de hoy estamos sufriendo una reorientación y esa pirámide que teníamos en la cúspide más desarrollada se está invirtiendo y a día de hoy realmente la inmensa gran masa de alumnado
que se incorpora a los centros de formación lo están haciendo vía formación profesional en vez de carrera universitaria. Concretamente, las estadísticas de este año han sido la primera vez que hay más alumnos matriculados en formación profesional que alumnos que hay matriculados en carrera universitaria. Esto igualmente o este fenómeno, aparte de la demanda de las empresas, está produciendo una gran prestigio, vamos a llamarlo de esta manera, un gran prestigio en los centros de formación que imparten FP. ¿Por qué? Antiguamente, repito e insisto, que el perfil de alumnado que hacía formación profesional era gente con escasa formación o gente que directamente hacía una formación por encontrar un puesto de trabajo. A día de hoy se ha convertido realmente en una etapa educativa prestigiada en la que el alumno está durante 2 cursos académicos en un centro y directamente con la gran ventaja que se le capacita para un puesto de trabajo y la inmensa gran mayoría de los alumnos que están finalizando la formación profesional en corto plazo o medio plazo encuentran un puesto de trabajo relacionado. De hecho, estamos teniendo determinados sectores en los que ya existe una demanda en el mercado tan amplia que no son capaces de absorber los centros educativos la formación de la empresa. Podemos poner algunos sectores, algunas ramas como ámbito sanitario, que realmente sigue habiendo una demanda a nivel empresarial muy alta y gente en este sentido menos capacitada. Podemos también irnos y comentar otro tipo de formación como puede ser programadores web, multiplataformas, redes, etcétera. Este tipo de personal también tiene una gran demanda dentro del mercado empresarial. Por tanto, a día de hoy sería conveniente, sería necesario embarcarse quien esté pensando en el mundo de la formación en intentar homologar un centro de FP. Pues realmente yo creo que sí es algo asequible. Está claro que para poder ser centro de formación colaborador con la Junta de Andalucía en este caso, pero que en el resto de comunidades autónomas, mirando la normativa, sería similar, para ser centro colaborador tienes que tener una serie de requisitos. Lo primero que tienes que tener como requisitos son los espacios. Tú tienes que analizar qué titulación quieres homologar. Evidentemente, para ello tendrías que hacer un estudio previo de mercado de sector o en el ecosistema donde tú te mueves, qué capacidad de absorción a nivel empresarial tendrías con respecto a los alumnos que vayas a formar. Y una vez que tengas claro el concepto de qué tipo de formación profesional voy a homologar, a partir de ahí tendríamos que ver las instalaciones. Lo primero que te van a exigir son metros cuadrados. Y metros cuadrados repartidos por aulas polivalentes, cada sector de actividad y dependiendo de cada titulación, pues te pedirán un tipo de aulas u otro tipo de aulas. Si estamos hablando, por ejemplo, que vamos a hacer un curso o homologar una formación profesional de cocina, pues evidentemente te van a pedir un aula polivalente práctica para llevar a cabo estas tareas y otras a nivel teórico. Por tanto, tendríamos que hacer una gran inversión de reconvertir nuestro centro de formación profesional pues prácticamente en un tema con esas instalaciones pues realmente amplias, costosas y demás. Si realmente vamos a homologar un ciclo de formación profesional mucho más teórico, si estamos hablando, por ejemplo, un ciclo de marketing, realmente lo único que se necesita son aulas polivalentes equipadas con todas las metodologías, todos los medios necesarios a día de hoy, pero la inversión es mucho menor porque realmente no se necesitan aulas tan capacitadas como en otros sectores de actividad. Una vez que tenemos los metros cuadrados, que evidentemente cada uno de los reales decretos y de las órdenes lo determina, tenemos X espacio, lo siguiente que hay que ver cuántos puestos nosotros queremos homologar, porque podemos pedir diferentes puestos. Podemos pedir desde un grupo con un número de puestos, por ejemplo, de 30 alumnos, a pedir diferentes grupos. Nosotros podemos intentar o podemos pedir que nos homologuen, pues, por ejemplo, 2 grupos de 30 alumnos. Por tanto, cuando pedimos la homologación sería primero y segundo, estaríamos pidiendo la homologación de 2 aulas para tener una capacitación total de 60 alumnos.
Una vez que tenemos ya los metros, una vez que tenemos la aula con el alumnado que nosotros vamos a solicitar, el siguiente paso que tenemos que tener claro son los docentes. Tenemos que tener también, a priori, cuando vamos a presentar un proyecto para la homologación de un centro, tenemos que tener la capacitación docente de todos y cada uno de los profesores que van a impartir clase en ese ciclo. Cuando hablamos de capacitación docente nos estamos refiriendo a dos formaciones. Por un lado, la formación técnica necesaria para impartir el ciclo, la licenciatura, la diplomatura antigua, el grado a nivel moderno que requiere, que nos marca nuestro Real Decreto y nuestra orden y, por supuesto, sí o sí, requisito indispensable, formación para el profesorado. O sea, tenemos que tener el máster de formación para el profesorado en cada una de las especialidades que nosotros vayamos a impartir, que es lo que sustituye al antiguo CAP. Por tanto, bien con el CAP o bien con el máster del profesorado sumado a la titulación que cada ciclo permite, realmente es lo que nos conllevaría o nos daría lugar a poder homologar este tipo de formación. Bien, una vez que tenemos instalaciones, una vez que tenemos profesorado, por supuesto, una vez que tenemos ya ese material, nosotros procederíamos a una solicitud a través de la Junta de Andalucía, en este caso, Junta de Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, se solicitaría y los procedimientos de homologación suelen durar alrededor de 6 meses. Previamente se inicia la solicitud, después se hace un informe a través de la Administración en el que se le da el visto bueno a toda la documentación que hemos presentado, metros, profesorado, instalaciones, etcétera. A posteriori te harán una comprobación de que todos esos metros es real a través de un arquitecto de la propia Administración Pública, que todos los profesores tienen validadas las titulaciones pues, a través normalmente de la sección de inspección, etcétera. Y una vez que se corroboren que todos esos datos son correctos, que todos esos datos tienen plena validez, automáticamente ya saldrá boletinado en cada uno de los boletines, en este caso en el BOJA, en otra comunidad autónoma, en otro boletín, indicando colaborador, centro colaborador como centro docente privado, en este caso si estamos hablando de formación profesional. Bueno, este sería tan fácil y tan sencillo el procedimiento. Es verdad que hay que ir cumpliendo sus plazos, pero la homologación de un centro de formación profesional, teniendo las instalaciones, teniendo el profesorado, insisto que es relativamente una tarea no muy complicada. Bien, una vez que tú ya homologas un centro de formación profesional presencial, sí que hay diferentes alternativas a la hora de poder ampliar esos puestos de trabajo. ¿Cómo? Pues existen diferentes modalidades, como por ejemplo la formación profesional dual. ¿Qué es la formación profesional dual? No es una formación diferente, sino una vez que tú tienes homologado un ciclo de formación profesional en cualquiera de las ramas, en cualquiera de las materias que hemos comentado, una vez que tú tengas ese ciclo homologado, sí que salen proyectos concretos específicos para poder solicitar dentro del título, insisto, que tú ya tengas homologado, el poder llevar a cabo a través de una dualidad. ¿En qué consiste el concepto dual? Que el alumno, desde el primer curso académico de la formación profesional, ya empieza a tocar parte de la formación en la empresa. El concepto no es que se va a hacer práctica a la empresa, sino el concepto es que el alumno, durante el primer año, estudia en el centro educativo y estudia en la empresa. Por tanto, se está formando tanto dentro del centro educativo como dentro de la empresa. No es realización de prácticas, sino está estudiando en el centro educativo. En el segundo curso académico, porque recordamos que todos los cursos de formación profesional pues, tienen las 2000 horas, dentro del segundo curso académico, el alumno desde el primer minuto que comienza el segundo curso, allá por los meses de septiembre, como muy tarde octubre, el alumno en esa fase ya empieza en una fase de alternancia en la empresa que se llama, que sigue estudiando parte en la empresa, sigue estudiando parte en el centro educativo, hasta que llegan a la FCT tradicional, las prácticas tradicionales, que ya sí que el alumno se va 5 días a la empresa y hace sus prácticas tradicionales de todo lo que ha aprendido durante esos 2 años anteriores.
Este tipo de, insisto, de FP, que recalco que no es diferente a una FP tradicional, sino son proyectos concretos, creo que al alumno le da una capacitación práctica muchísimo mayor que la FP tradicional, porque al final pues, se ha tirado año y medio formándose tanto centro educativo como empresa. Por tanto, la gente no tiene 3 meses de prácticas tradicionales, sino lo que tiene realmente es casi, como digo yo, una experiencia laboral dentro del sector de actividad concreto que lo haya realizado. Para solicitarlo, al igual que, como hemos dicho en la homologación anterior, tendríamos que elaborar un proyecto. Ese proyecto está basado igualmente en profesorado que se va a implicar en dicho proyecto, número de horas que realizaría de estudio en la empresa, número de horas que realizaría en el centro educativo, separado, por supuesto, por asignatura, y una parte muy importante, por supuestísimo, que son empresas que van a colaborar dentro del proyecto educativo. Se seleccionaría una serie de empresas que firmaría un convenio con el centro educativo y presentando en ese proyecto empresas colaboradoras, contenidos que se van a impartir en el centro educativo y contenidos que se van a impartir en la empresa. Y profesorado implicado, así como una serie de pautas que tendríamos que rellenar en el proyecto, como pueden ser evaluación que se llevaría para el alumnado, control entre centro educativo y control entre empresa a la hora de la elaboración y evaluación de esos contenidos, etcétera, etcétera. Una vez que se plasma todo eso en el proyecto, se presenta a la administración pública y en el plazo de un mes te dirían si ese proyecto se acepta para el año siguiente. Estamos hablando que cuando solicita un proyecto de formación profesional dual, estamos hablando que se solicitaría para primer año y automáticamente saldría equivalente para segundo año. Por tanto, si te aceptan un proyecto FP dual, sería para todo el itinerario completo de nuestro alumnado. A partir de la FP dual, Jesús, ¿qué otro tipo de formación nos podemos encontrar o qué otro tipo de homologaciones? Pues la homologación de la formación profesional a distancia. Al igual que para solicitar un proyecto FP dual, para solicitar una FP a distancia, igualmente tú tienes que tener un centro homologado a nivel presencial. Tú tienes una asignatura, perdón, un ciclo homologado a nivel presencial y puedes dar el paso a ofertar ese mismo ciclo en modalidad a distancia. Igualmente, tienes que presentar a la Administración Pública la solicitud, hay que presentar profesorado que entraría dentro de la formación, hay que presentar lo que es todo el proyecto de guías didácticas nuevas, proyecto educativo de centro nuevo, todos los requisitos como si partiésemos de cero, pero teniéndolo ya a nivel presencial. A partir de ahí se hace la solicitud y la clave de esta solicitud, porque posiblemente el profesorado sí lo tenemos ya capacitado, lo tenemos formado, tenemos las guías didácticas, tenemos el plan de convivencia, tenemos todo, posiblemente la clave aquí es tener una plataforma educativa en la que estén integradas todo y cada uno de los contenidos y tienen que ser específicamente con los requisitos que previamente te marca la normativa. O sea, lo ideal cuando nosotros vayamos a homologar un ciclo de distancia es descargarnos la normativa, que al final te va a exigir que estén todos los contenidos en formato SCORM o cualquier otro tipo de formato en el que bueno, haya una interactividad real dentro de la plataforma. Te va a poner los requisitos de la plataforma, que por supuesto en el mercado hay muchísimas plataformas. Al final lo que te piden que tengan tu chat, tu correo electrónico, tus foros, etcétera. Bueno, una vez que tengamos esa plataforma, la tengamos montada, la tenemos bien presentada, directamente se presenta a la Junta de Andalucía. Igualmente, se lleva ese procedimiento de cotejar a través de la Administración Pública que existe esa plataforma, que existen esos bueno, todo al final y realmente en este sentido no habría ningún tipo de problema para la homologación. Bueno, a partir de ahí pues podríamos encontrarnos dentro de un centro educativo que tenemos formación profesional presencial, que tenemos formación profesional distancia y que tenemos, por ejemplo, formación profesional en dual. Podrían tener perfectamente cabida y convivencia este tipo de formación. Bueno, simplemente quedo emplazado a cualquier duda mucho más técnica o a nivel interno a poder resolverla a través de aenoa.com o del correo info@aenoa.com.
Bueno, insisto, mi nombre es Jesús Sánchez, consultor de formación, técnico laboral, y cualquier duda que os surja, pues por aquí estamos. Y vamos a ver un ejemplo de cómo realizar el trámite de autorización como centro privado para impartir FP en la Comunidad Valenciana. En cualquier comunidad podréis encontrar la documentación correspondiente a la realización de este trámite. Está separado por comunidades autónomas. Simplemente tendréis que acceder al sitio exacto. Ponéis en el buscador de Google solicitud de autorización de apertura y funcionamiento de centro FP Comunidad de Madrid o de Región de Murcia o Castilla-La Mancha, lo que sea, y os llevará directamente al sitio donde podéis realizar el trámite y los impresos que vais a necesitar. No equivocaros. Tened en cuenta siempre que lo que vosotros vais a querer es impartir formación profesional de grado básico, medio, superior, por lo tanto tener cuidado de no seleccionar bachillerato, ESO, etcétera, que a veces ocurre. Entonces, ir al trámite. Los requisitos los sabréis ya, os los habrán explicado, entonces principalmente nos tenemos que basar en la especialidad en la que queramos autorizar nuestro centro y ver qué material se necesita, qué tamaño tienen que tener las aulas, etcétera. Si cumplimos con los requisitos, pues no tendremos ningún problema. En cambio, sí que tenemos que tener en cuenta quién no podrá ser titular de un centro docente privado. Y aquí os lo indico por las personas que presten servicios en la administración educativa estatal, autonómica o local, quienes tengan antecedentes penales por delitos dolosos, quienes estén privadas del ejercicio del derecho por una sentencia firme judicial ya, y aquellas personas jurídicas en las que las personas incluidas en los apartados anteriores, en estos tres anteriores, desempeñen cargos rectores o sean titulares del 20% o más del capital social. O sea, en esos casos no podrán ser titulares de centros docentes. Tenemos todo el año para poder solicitar el procedimiento, es todo el año para realizar el trámite. Vamos a tener problemas, pero no dormiros porque luego no es un procedimiento que se resuelve en 2 semanas, es un procedimiento largo. Los impresos que lleva asociados son estos. Es un procedimiento que se hace en 2 fases. En una primera fase vamos a decir que contamos con X números de salas, con las instalaciones que tengamos, vamos a presentar nuestros planos, nuestros proyectos, etc. Vamos a presentarlo todo ahí. En una segunda fase lo que vamos a decir es que pues tenemos los profesores, vamos a juntar los currículums, las titulaciones, etc. Luego pues también habrá que presentar una solicitud de alta como usuario de Itaca. Itaca es la aplicación que se utiliza en la Comunidad Valenciana. En Andalucía, por ejemplo, creo que se llama Seneca y bueno, en las diferentes comunidades autónomas tendrá un nombre. Y luego una declaración responsable. Iremos viéndolo. El impreso 1. Es el primer impreso, es esta hoja, es solamente esta hoja. Y aquí es donde pues vamos a decir que nos aprueben nuestras aulas, que disponemos de ellas. Tendremos que decir qué especialidad la que queremos impartir, diremos si es de forma presencial, si es distancia, pues si ya impartimos algo, si no impartimos, etc. Y vamos a tener que adjuntar toda esta documentación que aquí se indica. La escritura de constitución, documentación acreditativa de la representación de la titularidad, documento acreditativo del uso del inmueble, bueno, etc. Estos son los documentos. A lo mejor en las diferentes comunidades cambia algo, pero viene a ser siempre lo mismo. Y el impreso 2. En el impreso 2 es donde vamos a decir los profesores que vamos a adjuntar, el equipo de personal que va a estar adscrito aquí para poder impartir los módulos. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener que aportar? Pues la relación del personal que dispondrá el centro, todas las titulaciones, todas las certificaciones, etc. Y luego también un certificado emitido por el técnico competente de que el centro reúne las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, de seguridad y normativa vigente, siempre visado. Eso es lo importante. Tiene que ir visado. No olvidaros que todos los planos, tanto los certificados estos como los planos que hemos entregado en la fase anterior, tienen que ir visados. Luego tenemos también la solicitud de alta en Itaca y la declaración responsable. En esta declaración lo que vamos a decir es que no tenemos ninguna prohibición para poder solicitar la autorización. Itaca, como os he dicho, es el
programa que nos va a permitir llevar toda la gestión administrativa y académica en la Comunidad Valenciana. Digo que en las diferentes comunidades autónomas tendréis vuestra propia aplicación. Es un sistema informatizado. Todas las personas que van a formar parte de ese programa educativo tendrán que estar dadas de alta en Itaca. Pues ahí es donde se van a poner pues, toda la información, las notas, los programas, las fechas, exámenes, todo. Es un programa pues para gestionar todo lo que conlleva los diferentes ciclos. Bueno, ¿y cómo se presenta? Pues se presenta a través de un enlace, de forma telemática, de forma muy excepcional. Se podrá hacer de forma manual, pero se presenta todo de forma telemática. Cada comunidad tendrá su propia aplicación. Aquí en la Comunidad Valenciana es un trámite que se denomina Z. Es un trámite que se denomina Z porque no está muy definido dónde lo metían y lo pusieron ahí. Vale. Se necesita disponer de firma digital para acceder. Tú accederías directamente al asistente de tramitación, pincharíamos en nueva tramitación, de nueva tramitación pasamos al formulario de datos generales, donde vamos a poner todos los datos de nuestra entidad y además vamos a tener que hacer una pequeña, muy pequeñita exposición y un solicita de lo que queremos exponer, pues que cumplimos con todos los requisitos, tenemos aulas, tenemos y por tanto solicitamos sea concedida la autorización pues para poder realizar o poder impartir los determinados los módulos, los ciclos que elijamos. Bueno, igualmente, la última parte ya del proceso es la de adjuntar documentación. Aquí es donde tendremos que ir adjuntando todos los documentos, que tendremos que subir los documentos, siempre acordaros de firmarlos, porque es extraño, es raro que no los quieran firmados. Como siempre hay que validarlos, pues nosotros los firmamos. No pasa nada, si los mandáis sin firmar os lo van a decir que los firméis y ya está. Documentos a presentar. Acordaros que os he dicho que son 2 fases. En cada fase se presentará una serie de documentos. En la primera fase, pues vamos a solicitar la autorización. Era el modelo que hemos visto de documento, la declaración responsable que también la hemos visto. Una documentación adicional. Aquí son todos los datos. Acordaros que hemos visto los documentos que teníamos que aportar, la escritura de constitución, la documentación acreditativa de la representación de la titularidad, etc. La documentación técnica, que ahora veremos lo que es, y la solicitud de alta en Itaca. Esto es lo que vamos a presentar en la primera fase. La documentación técnica, principalmente vamos a tener que hacer pues eso, la memoria explicando el objeto del proyecto, para lo que queremos la autorización, vamos a presentar nuestros planos, además de diferentes formatos, en plano de situación, plano de emplazamiento, plantas, alzados, secciones, etc. Vamos a tener, yo siempre digo que adjuntéis el proyecto. Vosotros cuando habéis hecho vuestra obra tendréis vuestro proyecto, que os habrá hecho el ingeniero, el arquitecto, quien os lo haya hecho. En el proyecto ya viene detallado todo esto, las distancias que hay entre los pasillos de las puertas, de los aseos, etcétera. Todo viene detallado. Entonces aportáis ese proyecto y seguramente lo tendréis más fácil. Y luego la segunda fase, pues todo lo que va relacionado principalmente con el profesorado, con las personas que van a impartir la formación, pues indicando pues eso, titulaciones, currículums, etcétera. Pues si tenéis que tener convenios firmados con empresas para realizar las prácticas, porque acordaros que los grados medio superior, que sea, llevan parte de formación práctica en centros de trabajo, y luego pues también si se han efectuado obras, pues los certificados de obra, etcétera. Y bueno, este es el procedimiento, como veis, no es excesivamente complicado, es extenso en tiempo, porque luego sí que es cierto que tardan 6-7 meses dependiendo de la comunidad autónoma para resolver. Pero bueno, espero haberos servido de ayuda. Un saludo y hasta luego.